DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana. Estamos comenzando por DTV con básicamente lo más importante de lo que pasó ayer. Fue una semana intensa con todo lo que tiene que ver con la legislación tratada el día miércoles en torno a la problemática de Santa Fe y la presencia ayer del ministro de Seguridad de Aníbal Fernández. Hay mucho para ir señalando y rescatando. Lo tratamos enseguida con mis compañeras. Primero la saludamos a Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Muy buenos días para toda la mesa y para todos ustedes. Con, obviamente, las repercusiones de lo que fue la visita de Aníbal Fernández ayer, pero ya te digo que tenemos anticipo de lo que será la agenda para la semana que viene, ¿no? Queda pendiente este tratamiento urgente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de lo que es el fortalecimiento de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. También hay citación para la Comisión de Comercio y la de Juicio Político tiene pendiente una nueva citación a Carlos Sternel. Muy bien, y en esto coincidíamos los tres, con ella, con Caro Ramos y con Benaim, en torno a las características de la reunión de ayer, donde había por un lado gente con temperamento conocido, con experiencia, como Aníbal Fernández, había gente del otro lado que podía hacer que la cuestión se complicara, pero el tono general me parece fue el de tratar con buena voluntad de buscar coincidencias. ¿O no, Ramos? ¿Cómo te va? Hola, buen día, Pato. Coincido, creo que el tono de la reunión fue bastante cordial para lo que es el estilo de Aníbal Fernández, un funcionario de las lenguas más filosas, ¿no?, del gobierno. Sin embargo, respondió bastantes preguntas, otras dejó sin responder, algunos cruces con la oposición que denunció básicamente un desfinanciamiento de la provincia, fundamentalmente el diputado Juan Martín de la UCR, que fue justamente el que provocó, un poco originó esta reunión, denunciando que Santa Fe se ubica última en materia de ejecución presupuestaria de fondos destinados a la seguridad. Una denuncia del socialismo vinculada a la falta de un plan integral de articulación con los distintos organismos. Pero el ministro salió bastante airoso, creo, de la reunión. Tomó distancia de la decisión de mandar agentes del ejército, que van a estar desarmados, aclaremos, van a destinarse a urbanización de barrios populares, pero ahí un poco se diferenció de la decisión del gobierno nacional. Vamos a estar repasando con Vero qué fue lo que dejó en materia de las frases destacadas el ministro Aníbal Fernández. Efectivamente, ahí está Verónica Benaim con lo más significativo. Y después hablamos también de este método que se da cuando son citados los ministros, donde creíamos nosotros humildemente que a lo mejor se podía trabajar con mayor celeridad. Pero Verónica Benaim y lo más importante. Sí, vamos a ir con las declaraciones o las expresiones más importantes que tuvo allí el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Como coincido con lo que decían, miren que tuvo la posibilidad de responder con chicanas ante chicanas que venían de algunos legisladores de la oposición y no lo hizo. La verdad es que el tema Santa Fe se trató con mucha responsabilidad por parte del funcionario y también por respeto, ¿no? Con mucho respeto hacia lo que se está viviendo, que es bastante complejo en materia de seguridad. En un principio me parece lo más destacable que se desdice de sus declaraciones respecto a la victoria con el tema del narcotráfico. Hubo un momento con el diputado del PRO, Angelini, que recordemos que además está tratando de ser
precandidato o se considera precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, allí en la provincia de Santa Fe. Angelini dijo, esto es un problema que se agravó en los últimos 20 años y de esos 20 años usted fue al menos 16 años, ocupó distintos lugares en el gobierno nacional. El narcotráfico no nos ganó, le dijo básicamente, le ganó a usted o lo que es peor, usted dejó que el narcotráfico gane. Allí Aníbal Fernández dijo que él no se había rendido básicamente y que él salía a luchar todos los días por lo que creía. Por otro lado, a modo también de conclusión, pidió específicamente a los diputados que avancen en la iniciativa que propone modificar lo que está vinculado a la ley de activos, lavado de dinero, básicamente porque Aníbal Fernández dijo algo así como que si no hay dinero, no se fabrica el producto, ¿no? Si no tenés el dinero... Claro. Para poder fabricarlo, para poder comprarlo, no tenés producto. Entonces, él lo que dice es, si vamos con este punto, empezamos a tocar, el eslabón más importante de lo que es la cadena del narcotráfico. Primero que respecto a lo que vos decías, que fue así, en torno a por qué él había dicho nos ganó el narcotráfico, que él también en su momento indicó que fue una frase dicha con toda la mala voluntad del mundo, dijo el ministro, para que reaccionemos. Yo quería decir esto para que nos demos cuenta del lugar en donde estamos, pero dentro mío, por supuesto que no creo que nos haya ganado el narco. Pero bueno, fue una segunda interpretación, la verdad, al comienzo era difícil interpretar esa idea original del ministro. Pero, como le dijo Angelini, la verdad, después de tantos años, que vos estés en este punto, estés ahora, digo, para cualquier oficialismo es muy complicado. Muy difícil. Muy complicado, para el oficialismo nacional, para el oficialismo provincial, es muy difícil. Totalmente. Esta es la frase, me parece que una de las más importantes de destacar. Yo no me rindo, peleo todos los días, que es un poco lo que estaba tratando de explicar en relación a que lo habíamos escuchado. Y siempre decíamos, después de decir el narcotráfico, el narco ya nos ganó, ¿qué va a venir a decir a la comisión? ¿No? Bueno, esta fue, digamos, una de las respuestas. ¿Qué más dijo Aníbal Fernández ayer en la Comisión de Seguridad Interior? Dijo, es más efectivo seguir el dinero, que es lo que te decía respecto a la ley de activos, más que el producto, porque el producto lo vuelven a fabricar. ¿Podemos trabajar en la ley de blanqueo? ¿Me ayudan con eso? Pidió Aníbal Fernández ayer en la comisión que preside el masista Ramiro Gutiérrez. También dejó en claro en varias ocasiones que él nunca fue invitado al Parlamento Nacional, con Ramiro Gutiérrez al lado, que en el recinto dijo que en 2 oportunidades lo habían convocado y no habían tenido respuestas, ¿no? Sí, ahí se generó un cortocircuito porque el Juan Martín, que es vicepresidente de la Comisión de Seguridad, aclaró que lo había citado había pedido citarlo, mejor dicho, varias veces y nunca habían tenido respuesta. Esto último se logró, recordemos, en la última sesión, donde hubo un pedido del diputado Martín. Para evitar una interpelación, de algún modo el oficialismo accedió a que Aníbal viniera a la comisión. Y respecto a eso de seguir la ruta del dinero, por supuesto que es un camino directo, pero la verdad que ayer me explicaban una cosa que es obvia, pero que yo no la había tenido en cuenta, que son las características de Rosario como lugar de tránsito. Porque no es Colombia o Bolivia donde vos producís la droga en la selva y tenés que sacar la droga hacia. Acá la droga entra a Rosario y vos no te enterás nunca por dónde entran miles de kilos y sale de Rosario y tampoco te enterás. Hay como una doble falla. No podés controlar ni el ingreso ni el egreso en un pedazo de territorio que deben ser 30 kilómetros. Claro. ¿Me entendés? Digo, es otra característica rara. No es productora de cocaína, Rosario. Es tránsito. Totalmente. Y la verdad, viste, es lo que siempre decimos. Está bien, lavado. ¿Y por qué lavado ahora y no antes? Si hace 15 años que uno sabe lo que pasa en Rosario. Totalmente. Y además, a ver, Aníbal Fernández sale, digamos, tiene una salida elegante con este tema de decir, no, bueno, avancen con la ley de activos de blanqueo, pero... A ver, lo que se está trabajando en la comisión es modificar una ley a través de recomendaciones que va a ser un organismo que viene a hacer una auditoría en el mes de septiembre de este año.
hay condiciones dentro de lo que es la UIF, hay condiciones del gobierno, o sea, del gobierno de la nación como para poder hacer un seguimiento ya, sin pedir ningún tipo de ley. Es como una salida elegante de, bueno, ayúdenme con esto, pero te digo que pueden trabajar tranquilamente. Una pregunta a las dos, porque mi interpretación es de suma dureza, no quieren decirlo, pero la verdad me parece que en el gobierno, la mirada que hay sobre la gestión de Sabina Frederick es una mirada que tiene como mucho de cuestionamiento, porque ni la nombraban, ¿no? Ayer, me parece, digo, por ser cuidadoso, pero el no la reivindica. La nombró un poquito. Nombró yo vi que con cuestionamientos, específicamente, él hablaba antes y después de mi gestión. Sobre todo con el tema de lo que planteó Ritondo respecto al territorio bonaerense. Ahí hizo mención de Sabina Frederick. Y él hablaba desde el 20, yo hablo desde el 21 de septiembre en adelante, porque ni siquiera era Fred, porque le dijeron, pero antes hubo otra ministra y además venimos de otra ministra. Por eso te digo. Y ahí un poco la chicana de Angelini fue, está bien, asumió en 2021 Aníbal, sin embargo está ocupando cargos públicos desde hace 16 años, fue jefe de gabinete, bueno, todos los cargos que ya sabemos que ocupó Aníbal. Y el tema nunca se resolvió. Y en otro momento de la reunión, que pasó un poco desapercibido, ya estaba bastante avanzado el debate, Aníbal dice, si no actué antes fue porque los gobernadores no me lo pedían. Bueno, esa es la vieja pelea del kirchnerismo con el socialismo, porque eran esos años, ¿no? Si bien en algún momento también dice, bueno, ahora sí soy ministro de Seguridad, no fui siempre antes ministro de Seguridad. Fui ministro del Interior, que no me tocaba, fui jefe de gabinete, efectivamente. Pero cuando yo era chico hablaban en la Iglesia Católica de acto de contrición. Decía, acá lo que, viste, me parece, es que toda la dirigencia política, de donde sea, tiene que decir, alguna responsabilidad mía hay en este lío. Bueno, en otro tramo... No hay inocentes, puede haber más o menos responsables, pero miraron todos para otro lado. Claro, es una cuestión de responsabilidad. En otro tramo estuvo hablando el diputado socialista Esteves y le sacó un poco el trapito al sol de decir, bueno, cuando fue gobernador Bonfatti, Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta de la Nación y jamás lo atendió cuando Bonfatti les golpeaba las puertas diciendo, tengo problemas en Rosario, tengo problemas en Santa Fe. Esos eran los tiempos donde el Cuervo Larroque decía el Estado narcosocialista, ¿no? Más o menos. Sí. Claro, lo dijo acá mismo en el recinto. Por eso digo, pero era más o menos en los tiempos de Bonfatti gobernador. Exactamente. Y después, desde el PRO remarcaban que con el macrismo hubo un cambio en la relación, ¿no? Que había como más coordinación entre el gobierno nacional y el provincial. Bueno, incluso alguno también rescató el rol de Berni en algún momento también, ¿no? Como mayor presencia. Pero es contradictorio porque en la época de Cristina Fernández de Kirchner el ministro de Seguridad era Berni. Claro, no fue siempre el mismo, pero sí fue Berni un tiempo, en un tramo cuando entró Berni, bueno, hubo un tema también que creo que lo dijo Caro al principio. ¿Te acordás cuando Berni cortaba la General Paz en aquellos momentos? ¿Te acordás? En moto y en helicóptero. Sí. También muy paradójico porque sentada, observando toda la situación, estaba la pareja de Berni, que es la diputada Agustina Propato, ¿no? Escuchando absolutamente todo. Vinculado a lo que dijo Caro, el tema de este reclamo que está haciendo algún sector de Juntos por el Cambio, específicamente el vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Juan Martín, que es el que convoca, respecto al presupuesto, ¿no? De un recorte que se hizo en el presupuesto de seguridad, de cuánta plata se giró para lo que tiene que ver con este año la provincia de Santa Fe, y allí Aníbal Fernández vino como a decir, no es un relato, esto es así. En 2022 usó 22.996. Estos son los procedimientos. Dijo, de los 17.000 millones de inversión en seguridad en 2022, 8.000 millones fueron para Santa Fe. Lo digo a efecto de quitar un mito que decía que Rosario no recibía dinero, porque dijo que la mayoría de los 8.000 millones fueron directamente a la localidad de Rosario. Sí, y él explicó que el reparto presupuestario, dijo, no es por provincia, sino que es por programa. Una cuestión que es técnica, que me excede, ¿no? Tiene que ver con, la clasificación en el presupuesto se da por ministerios, por función, no por provincia, explicaba. Exactamente. Que te digo, hablando de presupuesto, Benaim, ojo que para este año
el gobierno en general viene muy complicado por el tema sequía, ¿eh? Sí. Mínimamente son 15.000 millones de dólares menos, ¿eh? Totalmente. Y Así por que otro lado, habló sobre, bueno, lo que hizo a partir de septiembre del 2021 a esta parte. Dijo que en 2022 hubo alrededor de 22.296 procedimientos respecto al narcotráfico y recalcó mucho esta cuestión, 20.907 detenidos. Lo recalcó en varias oportunidades, como diciendo, pero miren a cuánta gente detuvimos. Ante eso, la oposición dijo, en la época de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich se detuvieron a los líderes de estas bandas. Se trabajó con el fortalecimiento del sistema federal y del sistema penitenciario. Y le reclamaron al gobierno eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se puso la mirada en seguir trabajando desde el fortalecimiento del sistema penal? Porque justamente estos líderes que fueron detenidos, la mayoría, hoy trabaja desde las cárceles. Totalmente. Entonces le dijo al gobierno, ¿qué pasa que están mirando en este punto para otro lado? Pero bueno, Aníbal Fernández recalcó esta cantidad de detenidos que se hicieron. Fue un aumento del 36% en relación al 2021. Dejó en claro que del 2021, de septiembre del 2021 a esta parte, hay un progreso en todo lo que tiene que ver con la lucha del narcotráfico. Eso a mí es lo que me quedó básicamente en claro por parte del ministro de Seguridad, Pato Caro. Bueno, ahí estamos. Es muy interesante esto que decía Benaim y el manejo de las estadísticas, porque también pasa otra cosa. Hay números que indican que en la gestión de Patricia Bullrich hubo menos muertes que en gestiones de otros ministros de seguridad del peronismo. La explicación que te dan algunos es que no es que había mayor control en tiempos de Bullrich, es una cuestión discutible. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Sabés qué pasa? Como en ese momento habían caído presos los jefes, básicamente el pájaro cantero, los monos y demás, empezó una guerra cruenta entre las bandas por la conducción vacante ante los presos. Claro. Y eso multiplicó las muertes. No que había menos control, sino que se había profundizado la pelea por lo que le llaman ellos el narcomenudeo. Pero la verdad que no sé. No sé si es eso o es que efectivamente había más control. Pero yo creo, la verdad, que no sé si por mala voluntad, pero creo que estuvo durmiendo toda la dirigencia el tema de ir ahora con la UIF. Hablar, Aníbal, ahora del tema del lavado. Esto es muy viejo. Sí. Muy viejo es. Si venía Bonfatti, después de Bonfatti estuvo otro gobernador socialista y ahora está Perotti hace 4 años. ¿Cuánto hace que esto está cantado, no? Pero bueno. Sí, recordar también algo que decíamos al principio. El ministro se ofreció a brindar el detalle de lo que estaban haciendo barrio por barrio, porque dijo, no es lo mismo lo que pasa en Las Flores que lo que pasa en otro barrio. Y ahí la oposición, en lugar de escuchar qué es lo que se estaba haciendo en detalle, eligieron hacer las preguntas, ir directamente a las preguntas y algún que otro discurso político, casi te diría en tono de campaña electoral, ¿no? Porque ya se empieza a colar de a poquito la campaña, varios de los diputados ahí tienen sus propias aspiraciones. Sí, tienen intenciones. Entonces, también se empieza a colar el tema. Y ahí hablábamos con Caro Ramos, mientras vos estabas trabajando, Benaim, hablábamos con Caro Ramos, la verdad, de una dinámica que pasa no solamente con Aníbal Fernández, que ¿cuál es? Viene un ministro y la verdad que el objetivo es que responda todo lo que tiene que responder el ministro. Si tiene que salir bien parado, que salga bien parado. Y si tiene que salir mal parado, que salga mal parado. Pero el dueño de la información es él. Y la verdad que la mecánica sería preguntas más puntuales y concretas. Lo que pasa es lo que uno ve en mucha dirigencia. Como saben que hay cámaras, hay exposiciones políticas de 3, 4, 5 minutos. Entonces se reduce la cantidad de consultas. Lo que importa es el ministro que viene, quien sea, ¿eh? Totalmente. Y no las miradas, porque aparte las miradas de los diputados los conocemos. Ya las conocemos. Pero coincido. Bueno. Sí, había que aprovechar. Y el otro tema de que hago un bloque de 4 preguntas, 4 preguntas otro, y después empiezo a responder. También, obviamente, cualquier ministro iba a elegir donde va a estar más cómodo, me parece, ¿no? Sí, pero bueno. Destacar que el ministro se quedó hasta responder todas las preguntas, no es que tenía algún compromiso ni nada, sino que se quedó hasta responder la última. Y volver sobre esto vinculado al tema de las Fuerzas Armadas, porque fue bastante destacado el momento donde intervino el diputado López Murphy.
que le dijo, mire, ministro, para mí enviar agentes del ejército desarmados a un lugar como este, en una situación como la que estamos viviendo, es muy peligroso. No sé qué opina, pero para mí no corresponde. Ex-ministro de Defensa, López Murphy. Exactamente. Y ahí Aníbal contestó, estoy cerca de pensar como usted, le dijo. ¿Viste? Pero no intervine, yo no participé de esa decisión, con lo cual está tomando distancia de esa decisión. Todavía no fueron enviados esos agentes, pero fue parte del anuncio del presidente, junto con estos nuevos 400 gendarmes que están ya patrullando las calles. Lo hablábamos con vos, Vero, esto, ¿no? Porque esto de la reticencia es ayer, polémico, ¿no? Es claro. polémico, y hay una gran discusión, ¿no? y confusión. Hay una ley de seguridad interior que les prohíbe. Que plantea, que es una ley que se hizo en los 80 más claro. o menos, después de la dictadura. Totalmente. Que lo que dice es que las Fuerzas Armadas del país se tienen que dedicar solamente a combatir, pero de fronteras para afuera, ¿no? Adentro no pueden utilizar armas ni generar ningún tipo de combate contra civiles. Y esto viene por una sensibilidad de lo que sucedió. Solamente pueden hacer tareas de cooperación y colaboración, y hay un decreto que firmó Alberto Fernández en 2021 que hizo mención el ministro de Defensa Tayana antes de ayer por ahí, que son, esto está enmarcado en un programa, en un plan nacional que tiene las Fuerzas Armadas. Hablamos de las tres, que son el Ejército Argentino, Fuerza Aérea y Marina. Sí. Y esto es un poco la confusión, porque la gente confunde gendarmería con las fuerzas armadas y dicen, no, hay que sacar a la gendarmería a la calle y los militares. La gendarmería, originalmente gendarmería se encargaba de cubrir las fronteras. Claro, originalmente. Eso es seguridad interior. Gendarmería es una de las fuerzas de seguridad interior. Lo que pasa es que ahora gendarmería ha crecido muchísimo porque ¿qué ha sucedido? Antes la Policía Federal tenía asiento en la capital federal, pero tenía funciones en todo el territorio. Gran parte de esa Policía Federal hoy fue tomada, transferida a la Policía de Cava. Exacto. Entonces, la Policía Federal quedó muy reducida. ¿Quién reemplaza ese rol federal de la vieja Policía Federal? Gendarmería, efectivamente. Totalmente. Pero esa seguridad interior, eso sí maneja Aníbal Fernández. Aníbal Fernández maneja 4 fuerzas: Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la cuarta no me la acuerdo. Prefectura. Claro. Y las otras 3 son parte del Ministerio de Defensa. Lo que hace el Ministerio de Defensa es mandar aparte del Ejército, pero no pueden hacer más que ayudar a colaborar en lo que sea. Entonces, lo cuestionado de todo esto es que, al menos me pasa verlo en otro canal, que la gente cuando vio que llegaban los militares se emocionaba y creía que ya tenía la protección absoluta. Se confunde esa situación. Cuando ve que el militar le pasan las cosas por al lado y no puede ejercer, no puede combatir. Que te digo una cosa, te estás metiendo en un tema muy sensible, porque acá pasaba lo mismo cuando llegaba gendarmería a barrios duros, acuérdense. Y entonces, si pasa eso en Rosario, que yo no lo había visto, y pasa algo acá, también si vos estás ansioso porque llegue o el ejército o gendarmería, te habla con mucho dolor, hay que decirlo, de preocupación, del enorme descrédito de las propias policías provinciales. Este es el tema, ¿no? Porque si vos estás esperando acá que llegue gendarmería y en Rosario que llegue el ejército, te habla. Y ese es el gran problema de los mandatarios, digo, ¿no? Porque la verdad es lo que cuando yo hablo con el socialismo, te dicen el narcotráfico es un delito federal. Bueno, pero la policía es tuya, digo, hay mucho para hacer, digo. Y yo contaba, cuando Duhalde tenía problemas con la maldita policía, no le decían que el narcotráfico era un delito federal. Tenía que hacerse cargo Duhalde. Y nunca se podía hacer bien cargo. Íbamos de Rico a Arlanián. Era un lío bárbaro, ¿no? Como acá vamos, ¿no? De Saín a otro viejo oficial de la policía, ese viejo oficial termina preso. La verdad que los problemas que tienen los gobiernos con sus policías son como muy delicados. En Córdoba hubo problemas, acordate. Y para terminar con el tema de la competencia del ejército, hay una ley hay un artículo en la ley de seguridad interior que dice que el ejército sí puede accionar cuando ya las fuerzas de seguridad interior no dan abasto. Claro. Digamos, ¿no? O sea, como que está permitido. Pero esto, más que nada, la interpretación es, por ejemplo, un estado de sitio.
Para mí fue sorpresivo, porque yo creía que era un debate entre el ala dialoguista y el ala halcón del PRO. Donde ¿Lo del estado de sitio? No, lo de enviar efectivos de las Fuerzas Armadas. No, lo que digo es que no hay un estado de sitio. Ah, claro. Lo que digo es que no, la porque ley... hubo una propuesta creo que de expert de declarar. Sí. Lo que digo es que la ley sí autoriza al ejército a actuar en combate si hubiera un estado de sitio donde ya las fuerzas de seguridad interior no pueden hacer más nada o están debilitadas. Están sobrepasadas. Claro, sobrepasadas. Pero bueno, sí, es un gran debate el tema. Vamos a un homenaje que hubo con motivo del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. La Cámara de Diputados distinguió a trabajadoras legislativas. Ahí está, impulsado por la titular de la Cámara, la Dirección General de Igualdad, el Departamento de Género y Diversidad, junto a la Dirección General de Cultura y Museo, se concretó un homenaje a las trabajadoras de la Cámara que ingresaron con la vuelta de la democracia y aún hoy continúan en funciones. Al respecto, Cecilia Moró reconoció a estas mujeres trabajadoras, dijo que entraron en aquella época tan difícil de retorno a la democracia y agregó: cuando terminaba esa época tan oscura, esta casa tenía muy pocas mujeres trabajando. Hoy hay mujeres, incluso paridad en las listas y en la conducción de las comisiones. Pero debemos avanzar, dijo, en que en distintos ámbitos de decisión también haya mujeres. El evento se llevó a cabo en el Salón Pasos Perdidos del Congreso y comenzó con una representación teatral protagonizada por Ernestina Pais, quien se puso en la piel de una trabajadora que rememora y a la vez cuestiona, recordamos, el porqué de la elección de su carrera profesional. Sobre el final del acto, Moró entregó las placas conmemorativas a cada una de las homenajeadas que ingresaron a la Cámara a partir del 10 de diciembre del 83 y durante el 84. Se trata de un grupo de 26 mujeres que trabajaron en el cuidado de la democracia y consolidaron sus primeros pasos junto a otras trabajadoras legislativas. En ese momento, las jóvenes que ingresaron a la Cámara con 20 y 26 años de edad, y para muchas de ellas se trató de su primer empleado remunerado formal. Las reconocidas fueron Marcela Ispurú, Jorgelina Andrés, Lilian Inés Benítez, Eduarda Bergali, Liliana Beatriz Beruti, Sandra Daer y Gladys Mabel de Rosa, entre otras. Participaron del homenaje, entre otros legisladores, Juan Marino, Natalia Souto, Carolina Moisés y María Rosa Martínez. También la prosecretaria parlamentaria Jimena López y la secretaria de Transporte Malena Galmarini, titular de AISA. Bueno, y nosotros nos vamos ahora, 10 de la mañana con 25 minutos. Estamos con Caro Ramos, estamos con Verónica Benaim, con Gonzalo Solabarrieta. ¿Dónde estás, Solabarrieta? Buen día. Buen día, Pato. Buen día para las compañeras, para los compañeros. Retomamos el saludo. Nosotros estamos aquí en el auditorio de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación, en donde se hacen una pregunta a las mujeres en el marco del 8M, del Día Internacional de la Mujer. ¿Quién manda en la Argentina? Bueno, esto es en representación también de lo que será la presentación del índice de género, de representación y de decisión, no solamente en el país en general, sino que detalladamente en cada una de las 24 provincias de nuestro país. En este evento que ha organizado la diputada Silvia Lospenato del PRO en conjunto con Fundar, será justamente la presentación de este índice, en donde lógicamente tendrán información exacta de qué está pasando en estos momentos con los lugares, los puestos, las posiciones en la toma de decisiones en cuanto a lo que tiene que ver con el género, ¿no? Cuántas mujeres hoy están en los primeros planos de decisión de distintas empresas, de fundaciones, de direcciones. Bueno, creo que se va a tratar un poco de todo esto. La apertura en estos momentos se está desarrollando la etapa del desayuno desde las 10 de la mañana hasta las 10:30, para luego
la presentación a través de Martín Reidó, que es el titular de Fundar, que va a estar abriendo esta presentación que tendrá paneles, y en uno de ellos va a estar, por ejemplo, la diputada Los Penato, en donde se va a hablar sobre la representación, en este caso, y cómo está la actualidad, cómo está la situación en estos momentos en cuanto al género, para ver si realmente hay una equidad o no, en donde también estará Carolina Castro, que ella es una empresaria reconocida industrial, así que será muy interesante. Nosotros en breve seguramente estaremos con alguna protagonista en este evento, entonces, en donde se presentará el índice de género, de representación y de decisión en la Argentina, puntualizando provincia por provincia. Bueno, perfecto, caballero, está claro, me animo a decirlo antes de que suministren los números, en que la integración de la mujer ha avanzado mucho más en el ámbito público que en el ámbito privado. Acá uno ha visto en estos 40 años cómo iba progresando. Primero no había cupo para las mujeres, después era prácticamente un tercio, ahora es 1 a 1. En el ámbito privado esto no pasa, ¿no? Justamente recién mencionaba a Gonzalo, a una ex vicepresidenta de la UIA, la única, que lo primero que tuvo que hacer cuando asumió fue habilitar la construcción de un baño para mujeres. La UIA tiene 100 años de historia en la República Argentina, jamás había vivido una mujer, no había baño para mujeres, así que fue el trabajo que tuvo que hacer Carolina Castro, que en su momento era la compañera de lista con Florencio Randazzo. Es verdad. Efectivamente. Así que bueno, nada, y uno después lo ve en las empresas, en el sector privado la pelea es todavía mucho más compleja. Solabarrieta, nos vemos en cualquier momento, Así que muchas gracias cuando tengamos números que siempre son como muy reveladores. Y ahora, a las 10:30 de la mañana, la señorita Carolina Ramos. Sí, diga. Pato, porque seguimos en línea con el debate que estalló de lleno en diputados sobre el tema de Santa Fe. Y esta semana, vos sabés, Pato, que hubo una reunión importante de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal, donde se dictaminó este famoso proyecto para fortalecer la justicia penal federal en la provincia. Todos coinciden en que no es la solución, la única solución al tema, obviamente. Además, pensemos que no solamente basta con una ley, sino después con justamente cubrir esos cargos vacantes. Y ya la provincia tiene un alto número de vacancia en cargos judiciales. Pero bueno, es un pasito más, y lo importante a destacar en este tema es que no hubo grieta, hubo acuerdo entre oficialistas y opositores esta semana justamente en las comisiones de Justicia y Legislación Penal, que dictaminaron a favor de este proyecto consensuado para fortalecer la justicia penal federal en la provincia. Resta un pasito más en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que el proyecto sea votado en el recinto. Acá Germán Martínez aclaró que no se convocó a presupuesto también esta semana porque todavía estaba terminando de pulirse lo que era el dictamen. Entonces, como no se sabía bien cómo iba a quedar el texto final, y además se crean numerosos cargos de fiscalías, de juzgados y demás, todavía no se podía convocar tan rápidamente a la Comisión de Presupuesto, pero seguramente la semana próxima va a haber novedades en este sentido. Este proyecto fue presentado en mayo de 2022. En realidad, a fines de 2021 ya se empezó a trabajar. Recuerdo, el diputado Mirabella contó que a fines de 2021 hubo una reunión entre los diputados de los diferentes bloques, los 19 representantes de la provincia de Santa Fe, y en ese momento se empezó a hablar de la necesidad de avanzar una ley justamente para fortalecer a la justicia penal federal de la provincia. Los 19 diputados de Santa Fe firman esta iniciativa, la encabeza Mirabella, que es un representante del gobernador Omar Perotti. Sí. Pero en realidad tiene acompañamiento de los diputados de todas las fuerzas políticas. Nombramos algunos: Federico Angelini, del PRO, Mario Barletta, de la UCR, Enrique Esteves, del socialismo, bueno, obviamente Germán Martínez, del Frente de Todos, Mónica Fein, también del socialismo, exintendenta de Rosario, Luciano Laspina, del PRO, Juan Martín, de la UCR, bueno, obviamente varios diputados que también estuvieron en el día de ayer en la Comisión de Seguridad, ¿no? Ramos, un tema, porque creo que todo sirve y está claro, ¿no? Pero
A mí me parece a veces que hay como mucho hincapié en que alguna receta puede ser como la gran llave para solucionar problemas y te dicen que el tema puede ser el tema judicial. Pero vos, ¿qué ves hasta acá? Hasta acá no es que están libres. Los jefes narcos, los canteros, están o presos o muertos. Los Alvarados están o presos o muertos. Digo, los máximos responsables están en cárceles. Digo, por supuesto que esto algo puede aportar, pero está claro que el sistema judicial, digo, no es, me parece a mí, la principal cuestión, porque además, si vos los detenés o los procesás, y está bien que sirva esto, no digo que no, pero después van a cárceles donde instalan teléfonos de línea en las celdas. ¿De qué te sirve este sistema judicial, me parece? Y también lo que se dice es que están presos, pero por la justicia provincial. Sí, en algunos casos. Federal, en algunos casos. Mayoritariamente la provincia. Sí, por eso algunos están presos en cárceles de la provincia, básicamente en Coronda y en Piñeiro, y otros han podido ser trasladados acá a Ezeiza o Marcos Paz. Pienso, Pato, a ver, decime. Puede tener que ver con, esto habría que preguntárselo a algún diputado en realidad, pero puede tener que ver con la necesidad de concluir los juicios que están en trámite, ¿no? Las causas que están en trámite. ¿Y por qué digo esto? Porque no se está implementando todavía en su totalidad lo que es el sistema acusatorio. Claro. Y acá vamos con otra explicación, en realidad el marco legal de este proyecto, porque va en línea con la aplicación del sistema acusatorio que está previsto en el nuevo Código Procesal Penal Federal, que pone la investigación justamente en cabeza de los fiscales, ¿no? Del Ministerio Público Fiscal, y apunta a simplificar y agilizar los juicios. Este código se aprobó en 2014, ya hace casi 10 años. Comenzó a implementarse primero en Salta y Jujuy, y las siguientes provincias son Santa Fe y Mendoza. Por eso se está reclamando que se aplique en su totalidad el nuevo código, y también paralelamente que se active la Comisión Bicameral de Seguimiento y Monitoreo de la aplicación de este código, que ahí hay una acusación directa hacia Cristina Kirchner. A eso voy, Ramos, porque ayer veía algún título donde indicaban que alguna declaración de Fernández apuntaba a esto, a la morosidad del Senado en el tratamiento de estas cuestiones. ¿Interpretaste cuestiones parecidas vos? Hay dos temas. Primero, en cuanto a la bicameral que acabo de mencionar, falta nombrar a los senadores. Los diputados ya nominaron a sus representantes, falta a los senadores, y no se entiende bien por qué no se terminan de designar. Esta bicameral la presidía la senadora Anabel Fernández Sagasti, que es del círculo íntimo de la vicepresidenta. Eso por un lado. Y por otro lado, la comisión de acuerdos con los pliegos pendientes, ¿no? Recordemos que el proceso para designar jueces y fiscales arranca en el Consejo de la Magistratura, eleva ternas al Ejecutivo, de esas ternas el Ejecutivo manda a su candidato y el Senado concluye el trámite votando esos pliegos. Bueno, eso es lo que está faltando, que es el último pasito para nombrar a los jueces y fiscales. Cuando tenga tiempo, cuente, Ramos, esta historia, la verdad que yo no la sé, o Benaim, digo... Contar estos 3 años, lo que pasó con el oficialismo en el tema judicial, digo, porque la verdad, ¿viste? Que no hayan colocado un procurador, que no hayan colocado a la reemplazante de Hayton. La tercera pata. Y estas cuestiones, la verdad. Sí. Es muy difícil de explicar. Debe haber alguna interna o hay, no sé, negligencia, pero es muy raro de explicarlo. El Frente de Todos tomó otro camino, que fue ir por la Corte, básicamente, y la reforma de la justicia, que ahí en la Asamblea Legislativa Alberto dijo, si hubiese avanzado la reforma judicial, no estaríamos ante este problema, y responsabilizó también a la Corte. Bueno, obviamente cruces políticos, pero hay varias patas. Tema vacancia, tema bicameral, tema código y tema procurador. No se avanzó con la designación de Rafecas. Que ojo que Rafecas estuvo el otro día en el Senado mirando en primera fila a Cristina. Y dijo, y sigo en carrera, dijo. Sigo en carrera, vamos a ver. ¿No? Porque quien frena, o al menos se sabía que frenaba la designación hacia adentro de Rafecas, era el kirchnerismo. Sí, exactamente. Es más, te dicen que ratifica esa posición cuando, acordate que parte del PRO, creo que era Carrió, dicen que lo van a apoyar. Entonces te dicen, si lo apoya Carrió, nosotros le retiramos el respaldo. Y había, además, con Rafecas, había una aprensión del kirchnerismo, porque Rafecas era el hombre que en algún momento había ordenado investigarlo a Amado Vudú, vicepresidente. Ahí estaba el origen de las diferencias. Exactamente. Y ayer vos sabés que Aníbal Fernández habló muy bien de Casal.
del ministro. Sí, dijo que tenía mucho diálogo del con Procurador Casal, General interino, dijo que tenía un buen diálogo, cercanía, para ir, digamos, una señal hacia Casal y su trabajo frente a todas las críticas que tiene por parte del oficialismo. Sí. Sí. Cosa de mandinga. Sí. Bien, seguimos repasando este proyecto que tuvo dictamen esta semana. Se crean en la provincia 27 cargos de fiscal federal penal, justamente. Como los fiscales van a tener en su poder lo que es la investigación, se crean más fiscalías. Se van a sentar de esas 27, 15 en la ciudad de Rosario, 7 en Santa Fe, 1 en Rafaela, 1 en Reconquista, 1 en San Lorenzo, otra en Venado Tuerto y finalmente 1 en San Nicolás, que está en el límite con Buenos Aires, creo que es en el taquito de la bota, ¿no? de Santa Fe, por ahí anda San Nicolás. Esos van a ser los nuevos fiscales que obviamente después va a haber que cubrir esos cargos. Siguiente placa. También se crean en esas ciudades 9 cargos de defensor público oficial, 7 de juez penal federal con funciones en garantía, otros 6 jueces con funciones de revisión y finalmente 2 con funciones de ejecución. Este es el proyecto consensuado que, reiteramos, está avanzando en la Cámara de Diputados. Seguramente próximamente se va a tratar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y va a ser votado en el recinto, luego seguirá su paso en el Senado. Pero lo importante acá es que todos los bloques políticos estuvieron de acuerdo en avanzar con esta ley de fortalecimiento de la justicia penal federal. Bueno, perfecto. Entonces, el testimonio de Caro Ramos sobre lo que viene fue un día marcado entonces por esta reunión, por la presencia también ayer de Aníbal Fernández y por todo lo acontecido en la jornada del martes en torno al tema juicio político. Juicio político que, recordamos, retorna la próxima semana, si no me equivoco, hay una reunión ya confirmada para el 13, ¿no? Martes 13 debe ser. Así que bueno, veremos. Pero, ¿qué historia entonces? No, pero quedó confirmada. Bueno. Cuando cerró Carolina Gaylar, la confirmó y dijo que además reiteraban la citación a Sternelli. Sí, las reuniones de juicio político está confirmada y van a ser los días martes. Claro, cambiaron de día. Ya no van a ser los jueves, sino que van a ser los martes. Y van a volver a insistir con Sternelli, como decía Vero, y también van a citar a secretarios judiciales que habían quedado pendientes de la primera reunión. Sí. Pero bueno, ayer se conocieron los considerandos de la condena a Cristina Fernández, ¿no? Tenés el tema de lo que está pasando en Santa Fe, tenés el tema juicio político. Hoy habla Cristina. Hoy habla Cristina. Pero digo, qué interesante es la historia del kirchnerismo, particularmente con sus permanentes confrontaciones con la justicia, ¿no? Digo, este intento que recordaba Caro de modificar la Corte con una conducción de miembros. Pero bueno, la verdad que con pocos resultados para el oficialismo del poder político, ¿no? Una confrontación que yo alguna vez lo hemos hablado acá con Tailade. ¿Dónde arrancó esta pelea mal? Digo, arrancó, por ejemplo, cuando el cristinismo intentó la reforma judicial del 2014, cuando se complicó después, pero uno no tiene demasiados antecedentes en democracia de tanta confrontación entre el poder político y el judicial. No ha habido este nivel, ¿no? Que uno creía que a lo mejor con Alberto Fernández algunas cuestiones se solucionaban. Pero todo lo contrario. Creo que en el último año de su mandato, Alberto decide dedicarlo casi de lleno a confrontar con la Corte. Sí, sí. Y bueno, estos resultados, porque la verdad hoy recordaban, los jueces federales, salvo Servini y salvo Capuchetti, son 10, 8 fueron nombrados por gestiones kirchneristas, ¿no? Es como raro, porque vos me decís, mira, llegás y no nombraste a ninguno, nombraste a gran parte. Los fiscales que hacían los alegatos en contra de Cristina también fueron nombrados en tiempos o con la conducción política de Néstor o de Cristina. Lo mismo te pasaba en la Corte. Pero bueno, un decurso, la verdad, muy, muy complicado para el gobierno, porque estábamos historiando con Benahim recién todo lo que no pasa en el Senado con designaciones pendientes, ¿no? Que requerirían de no tanto acuerdo político. Sí, porque además jueces... La designación del reemplazante de Casal, con algún mínimo acuerdo que había con la coalición cívica, podías impulsarlo, me parece. Sí,
Decime, a ver, no tanto. A ver. Porque para el procurador sí se necesitan 2 tercios. Pero si Carrió decía, yo acompaño los pero radicales, Carrió no se suponía. tiene senadores. No, ese es el problema. Ya sé lo que yo entendía en su momento, que Carrió convalidaba también con parte del radicalismo algún respaldo, pero bueno, decís que no. Hubo idas y vueltas, Pato, con ese tema. Primero, Juntos por el Cambio había dicho que no... Perdón, dale. Sí. Juntos por el Cambio primero había dicho que no acompañaba la designación de Rafecas. Después, cuando el kirchnerismo intentó y logró modificar la ley del Ministerio Público, dijeron, no, bueno, ahora sí queremos a Rafecas. Bueno, el kirchnerismo siguió adelante con la reforma de la ley que flexibilizaba la cantidad de votos para nombrar al procurador. Finalmente esa ley se trabó en la Cámara de Diputados. Pero hubo idas y vueltas en la oposición en el Senado. Y Carrió había dicho, Rafecas es el mal menor, ¿no? Claro. Yo acompañaría... Antes que pongan ojo que pueden poner a uno que Exacto. sea funcional a ellos. Acá lo que falta, la verdad, bueno, es lo que siempre hablamos. Es que nunca se entendió a quién quería poner el kirchnerismo en realidad. Exactamente. Nunca o en todo quedó caso, al es bueno eso descubierto. que decís, o en todo caso no querían poner a Rafecas porque Rafecas lo proponía Alberto. Claro. Puede ser. Pero Rafecas el otro día estaba con... Exactamente. Pero la verdad, digo, además es la falta de diálogo para sentarse. Yo sé que no hay 2 jefes políticos, hay más en la Argentina. Pero a ver, a vos no te gusta este, a mí tampoco me gusta el otro. Busquemos un tercero, ¿no? No solo para el procurador, para nombrar una mujer en la Corte. Una mujer en la Corte, ¿cómo no va a haber una jueza que sea sostenible para todos? Me parece que, deberían ponerse de acuerdo. Ni hablar del defensor del pueblo. Tampoco es defensor encontrar un nombre. Bueno, pero esa vacancia no solo al oficialismo actual, sino a otros presidentes. Pero por supuesto. Pero lo de la Corte Suprema de la Nación parece intencional. No puede ser que no tengas o no avances o quieras, caprichosamente avanzar con la destitución de los 4 integrantes que tenés. Pero claro. Mientras no cubrís una vacancia. O sea, porque en definitiva se está haciendo lo que, a grandes rasgos, ¿no? Lo que están denunciando los legisladores de Santa Fe. Hace 7 años que los juzgados no tienen, o sea, hay vacancia y no ocupan esos cargos, se la pasan subrogando. Pero además, ¿sabés qué síndrome tienen? Parecería de los 2 lados que tienen 129 diputados. No tienen 129 diputados, tienen apenas 116 y 118. Exacto. Entonces, tenés que ser consciente de tu limitación y decir, yo no tengo, dame y te doy. A ver, vos querés a este para defensor del pueblo, bueno, dame este para el procurador. Exacto. Así era. Sí. Era una cuestión, no es tan complicado. Te voy a votar. No, Santa Fe vas vos. Porque acá es todo campaña. ¿Diputado o gobernador? No, Pato, ¿qué estás buscando? No, nada, pero ¿sabés qué pasa? Ojo, a ver, pará. Alguno me dice, cuando yo le digo, pero ¿por qué no se ponen? Bueno, alguno me dice, mira, este viejo sistema, que era el acuerdo ante radicales y peronistas, claro, aparece el PRO y aparece el tema del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura representa mucho a la corporación judicial. Entonces, ahí aparecen otros elementos que dificultan y complejizan la cuestión. Antes era un tema, era un senador peronista con un senador radical, dame y te doy figurita blanca, figurita negra, pim, pam, pum, listo. Y se lo cuestionaba. Bueno, pero la cuestión era más ejecutiva que esto. Claro. Ahora hay una parálisis brutal. Tremendo. Pero, y te pasa en la discusión, todos creen que tienen 130 diputados. No, tenés 15 menos, ¿no? Sí. Y no ceden nada. Y todo parece indicar que no se va a modificar demasiado el escenario con estas elecciones. Va a seguir un recinto polarizado con una tercera vía. Y ojo porque yo creo que a partir de la elección se puede dar un fenómeno que va a ser el crecimiento de los libertarios acá en diputados. Eso dicen las encuestas a favor tuyo. Va a crecer ese bloque de diputados libertarios, así que van a ser un segmento interesante a la hora de ver cómo votan y cómo se negocia. ¿Y sabés cómo te das cuenta de eso? No solo en el Parlamento, sino que los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales. ¿Por qué? Porque hay toda una campaña de Milei hacia lo que es afuera de las provincias, lo que es afuera de la capital. Donde ha estado presentando candidatos constantemente en los distintos lugares de las provincias. Así que
no solo se va a ampliar acá, sino que va a empezar a haber representación libertaria en los consejos, en los eslabones más pequeños, ¿no? Mira, y ya vamos con María Rosa Martínez, pero te digo, Diego Reynoso, que es un consultor de la Universidad de San Andrés, me dijo los otros días, vos tenés el 50% del voto definido. Y yo creí que me iba a decir 25 Juntos por el Cambio y 25 Frente de Todos. Me dijo no, 20 uno, 20 otro y 10 para los libertarios. Mira, a mí me habían dicho el año pasado que se polarizaba entre Larreta y Milei. Ahí estamos. Vamos a la presentación, hablamos con la diputada del Frente de Todos. Ahí estamos con la diputada María Rosa Martínez, vicepresidenta segunda de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez la saluda, que dice buenos días. Hola, muy buenos días. Bien. Muy buenos días. Bueno, diputada, recién estábamos hablando de las cuestiones que están históricamente trabadas, ya desde el gobierno de antes era Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, hablábamos del defensor del pueblo, hablamos de lo que cuesta nombrar al nuevo procurador en reemplazo del interino Casal, de lo que no se ha podido hacer, que era nombrar a la reemplazante de Hayton de Nolasco, ¿no? Digo, ¿usted qué cree? Que ¿por qué no hay posibilidad de mínimos acuerdos entre la dirigencia para esas cuestiones? ¿Qué mirada tiene? A ver. Bueno, yo particularmente creo que desde el primer momento del gobierno nuestro en el 2019 hay un intento de lo que vulgarmente se diría limar la democracia. Limar la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer momento de la pandemia hubo algunas acciones acordadas y luego de ello, apenas iniciada la pandemia, comenzó una actitud totalmente de crítica permanente y después del 2021 la situación empeoró. O sea, yo creo que hay una vocación, deseo, de que la democracia no funcione. De hecho, es muy difícil, no imposible, el funcionamiento en la Cámara, pero el funcionamiento de la justicia es aún más preocupante. Y el funcionamiento del poder económico concentrado y mediático. Yo creo que toda esa conjunción no aporta, no ayuda a la posibilidad de avanzar en temas cruciales. Yo creo que igualmente, me parece que la cuestión es generar iniciativa política o fuerza política con apoyo popular. De eso se trata nuestra concepción política, nuestra concepción de gobierno, que ha sido bastante difícil de ejercer en el periodo de pandemia y que complica la posibilidad de avanzar. Pero me parece que ahí hay una clave. El deseo democrático de nuestro pueblo es enorme. Estos 40 años no han sido fáciles. Atravesamos un primer periodo con las Fuerzas Armadas amenazantes todo el tiempo, el gobierno de Alfonsín, con 2 intentos de desestabilizadores importantes, y después el endeudamiento que ha sido producto de la dictadura en principio y después del gobierno de Menem, lo que generó con De la Rúa fue un condicionamiento enorme. O sea, De la Rúa se tuvo que ir en un helicóptero porque la desestabilización la provocó el mismo Sturzenegger, que después fue ministro de Macri, en su forma de negociar la deuda externa. Entonces, hemos tenido una democracia que hemos podido defender centralmente en las calles y con vocación de vivir en paz, de vivir con justicia social, de redistribución, pero desde el lado del pueblo y de los gobernantes en la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Antes fue bastante difícil. Pregunte, Carlos. ¿Qué tal, diputada? Carolina Ramos la saluda. Bueno, me salgo un poco de los temas de coyuntura porque usted tiene presentado un proyecto que me gustaría que nos cuente un poco de qué se trata. Le leo el título y usted me detalla en qué consiste. Es un Fondo Solidario Nacional de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Comunitario de Cuidado. Diputada, ¿en qué consiste esta iniciativa y cómo surge? Hola, Carolina, muchas gracias por la pregunta. En realidad es un proyecto que
que presentamos con otros diputados y diputadas, alrededor de 30 diputados y diputadas acompañaron, que tiene que ver con, además de reconocer los trabajos de cuidado, que tenemos una ley en la Cámara de Diputados y que estamos a las vísperas el 14 de tener una informativa con funcionarios del Ejecutivo, habla de la creación de un fondo. ¿Por qué? Porque creemos que las tareas de cuidado, que casi cumplen años con la democracia, entre el 84 y el 87 fueron las primeras que empezaron a generarse y que han ido incrementándose en la medida que ha habido cada vez más necesidades, jardines maternales comunitarios, cuidadoras de ancianos, promotoras de salud, necesita de un fondo fiduciario que se vaya incrementando, que cuente con aportes del Tesoro Nacional, con aportes del presupuesto, con aportes de algún impuesto no coparticipable y también de fondos especiales destinados a esta tarea, y que comience a pensar en cómo remunerar, acreditando saberes y acreditando ámbito de trabajo, horario de trabajo, o sea, considerando que hay alrededor, por lo menos a una primer acercamiento de 500.000 mujeres que no es que no tengan trabajo, tienen trabajo no remunerado sin derechos. Sí. Ahora, diputada... Sí. No, porque yo la verdad que también quería mirar otro sector, que es que hay en la República Argentina muchas mujeres mayoritariamente cuidadoras que trabajan en empresas privadas haciendo tareas que te requieren paciencia, empatía, solidaridad. Estoy hablando más del cuidado casi a personas mayores que a chicos de la primera infancia. El tema es que la verdad es llamativo los bajos salarios que cobran. Cobras casi menos por un trabajo de cuidado, que es de una enorme responsabilidad. La vida de una persona de 90 años depende de vos. Sí. Y cobras menos que una hora de trabajo del servicio doméstico. No sé si se podía también modificar algo o te van a decir son cuestiones de mercado. Por eso le quería preguntar. Mira, no son cuestiones de mercado, son cuestiones de vulneración de derechos. Claro. Porque el trabajo de cuidado de ancianos tiene categoría y tiene un salario pactado en discusión paritaria con el Sindicato de Trabajadoras en Casas Particulares y también seguramente con el Sindicato de Sanidad. Conozco un poco más lo que es el trabajo de trabajadoras en casas particulares, que considera un salario, por supuesto, superior al del trabajo de limpieza, por ejemplo, o de acondicionamiento de una vivienda que hacen otras trabajadoras, y que considera años de trabajo y categorías laborales. Entonces me parece que lo que hay ahí es un incumplimiento del convenio, un incumplimiento de lo que se resuelve en la discusión paritaria. Es otra cuestión. Claro. ¿Y acá quién es, Caro? ¿Quién cobraría? El nivel de registración. A ver, Habría que ver el nivel de registración. Nosotras, este año se avanzó con una nueva propuesta de subsidiar la registración de las trabajadoras en casas particulares por 6 meses a 8 meses, y esto tiene que ver con que una trabajadora en casa particular que está registrada tiene aportes jubilatorios, tiene vacaciones, sí, tiene licencia por maternidad. Si discutimos, estamos discutiendo ese tema en la ley de cuidados que propone el Ministerio de las Mujeres. Sí, con el tema de las trabajadoras, digo, lo pongo en términos femeninos porque son mayoría mujeres, sí, totalmente, ¿no? sí. Trabajadores de casas particulares también se da una situación que en lo personal me consta, y es que muchas prefieren no ser blanqueadas porque al estar como trabajadoras informales pueden seguir percibiendo algún programa social. Claro. Sí, eso es una situación que se da también. Sí, sí, sí. Bueno, eso se resolvió con las últimas resoluciones vinculadas al plan Potenciar. O sea, si una persona trabajadora en casa particular cobra un potencial simple, puede estar registrada como trabajadora en casa particular sin ningún inconveniente. O sea, no sería incompatible. Bien. Y eso es muy importante que lo conozcan las trabajadoras. Claro. Porque tal vez
siguen funcionando con el pensamiento que había antes de esa resolución ministerial. Diputada, y le hago una última pregunta sobre este tema. Bueno, imagino también que se presenta en el marco del 8M, ¿no? Pero ¿se va a tratar? ¿Cómo está ahí con el bloque? Digo, ¿hay posibilidad de dialogar y de consensuar en cuanto a este proyecto? Sí, por supuesto. El día martes, el martes 14, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, vamos a tener una informativa con representantes del Estado Nacional vinculadas a Cuidar en Igualdad, incorporando los proyectos que desde el Legislativo hemos presentado, que son muy importantes, sobre todo los proyectos vinculados a licencias, pero también hay proyectos vinculados al cuidado comunitario y al trabajo de cuidados en distintos ámbitos, al cuidador domiciliario, como les mencionaba antes. Así que vamos a recomenzar. En diciembre hicimos el primer foro abierto informativo y ahora recomenzamos esta semana que viene. Así que seguramente sí. Diputada, yo porque no la he entendido, yo le interrumpí con el trabajo registrado y entonces me quedó pendiente alguna explicación. Digo, ¿este fondo fiduciario sería para asistir económicamente a quién? ¿A cuidados familiares? ¿A quién? Porque yo había entendido que era para los registrados. Usted me explica que no. ¿Y para a quién va a asistir en términos económicos el fondo? El fondo, más que asistir, va a ampliar derechos a trabajadoras y comunitarias, que son las que cuidan en los jardines comunitarios, las que cuidan. El otro trabajo que está reglamentado, inclusive a partir del 2013, la ex vicepresidenta actual, reconoció el trabajo en casas particulares y dentro de ese nuevo estatuto figura el trabajo de cuidado domiciliario de ancianos. Entonces, eso tiene que ser trabajo registrado. Ese fondo tiene otro destino que tiene que ver con el trabajo comunitario, que también tiene expresiones en el trabajo de cuidado de ancianos, de niños, de discapacitados, merenderos, comedores. Por eso decimos que no es un paquete cerrado, que hay que hacer distinción de horario, de formación, de capacitación, acreditación. O sea, hay que hacer todo un trabajo que genere seriedad económica y política a la hora de instrumentarlo, pero es fundamental remunerar el trabajo comunitario. A ver, por ejemplo, cocinera de un merendero sería un marco, por ejemplo, ¿sí? Cocinera de un merendero sería un marco, educadora comunitaria en jardines maternales sería otro marco. Además hay que saber, cuando uno empieza a indagar sobre este trabajo, visitarlo, recorrerlo, que muchas de estas compañeras, mujeres todas o la mayoría, han pasado por procesos de formación intensos. Yo digo que llevan casi el tiempo de la democracia, pero en los primeros tiempos de democracia, UNICEF, organismos internacionales que financiaban procesos de capacitación se dedicaron a formar educadoras comunitarias. Esas educadoras después hicieron formación en centros de formación profesional, algunas se han recibido de psicopedagogas, otras son licenciadas en educación y siguen trabajando en esos sistemas. Bueno, todo eso que forma parte de la historia social, económica, yo digo económica porque ese trabajo no remunerado, no registrado, al igual que el trabajo en la casa de las amas de casa, representa cerca del 16% del PBI. Ahora le hago una pregunta, porque a lo mejor eso tercer rango, pero cuando uno habla con representantes de movimientos populares, de Levita, por ejemplo, con gente de Grabois, yo tengo entendido, y entiendo que se podría sumar mayor ingreso, pero que gran parte de las trabajadoras en, por ejemplo, merenderos o en centros comunitarios son trabajadoras que reciben algún plan social. Digo, esto sería... no es el total, no es el total. Si uno recorre experiencias vinculadas a jardines comunitarios que tienen larga trayectoria o algunas provincias, por ejemplo, se encuentra con que de esos 2.300.000 de personas que realizan este trabajo, solo 1.300.000 están en el potencial y el 60% se destinarán a este trabajo. Yo creo que lo que hay que hacer es avanzar en reconocer, remunerar y restituir derechos.
Y restituir derechos habla también no de un plan, sino de una posibilidad de acceso a aportes, a condiciones laborales, a registración. Me parece que es una tarea que tenemos que llevar adelante y creo que los 40 años de democracia son una buena oportunidad para verlo desde esa perspectiva. Muy bien, ¿alguna consulta más, Ramos? ¿No? Bueno, estamos con entonces la diputada María Rosa Martínez. Diputada, última consulta. Usted que es como un prototipo de una militante de los 70, me parece, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Ahí estamos. Bueno, a ver, recién estábamos hablando de, depende de las encuestas, pero lo que dicen algunos es que a los más jóvenes hablarles de cuestiones vinculadas con el peronismo o con el kirchnerismo es como que le quedan lejos, porque el fenómeno principal se dio en el 2003, pasaron 20 años, y hablan muchos de lo que es el crecimiento, que aunque sea del 10-20% es importante, del sector libertario. ¿Usted ve algo así? Usted que trabaja mucho en el conurbano sur, ¿ve algún episodio de crecimiento del sector libertario o no lo ve, diputada? Usted me pregunta por el sector libertario y yo digo, qué antigüedad. La verdad es una rémora del pasado el sector libertario, pero bueno, no, ya sé, es nada libertario. No, pero digo, está bien. Pero si está bien la pregunta, ver, sí. Existe, claro. Existe, tiene una existencia. Yo creo que tiene una existencia basada en la necesidad de revelarse a situaciones dadas, a situaciones que ameritan un análisis un poquito más complejo, pero que está bien. Yo creo que tenemos la gran oportunidad de abrazar a los pibes y a las pibas más jóvenes. Tal vez no sea mi tarea, sí la tarea de otros jóvenes, pero sobre todo de poder escuchar y transmitir un poquito de historia y un poquito de pensamiento a futuro, porque yo hace muy poquito estuve en una reunión en un comedor que se llama Mujeres Empoderadas, acá en Almirante Brown, con un montón de mujeres que comentaban preocupadas esto que usted pregunta, que muchos pibes hablan de Milei como si fuera una salida, ¿no? Pero ellas mismas decían, por otro lado, que bueno, que el desafío era explicar y transmitir qué hay detrás, develar. Porque algunos dicen, bueno, no, porque Milei dona su sueldo. Milei dona su sueldo y tiene ingresos múltiples por otro lado. O, por ejemplo, se rebela contra la casta política. Sí, pero a las personas les dice que para acceder a algún recurso deberían donar sus órganos. O sea, cosas contradictorias, terribles. Y bueno, me parece que lo que hay que hacer es abrir la escucha. Son fenómenos viejos, reeditados y multiplicados por la tecnología. Eso es lo que está pasando. Sí. No hay que asustarse. Coincido, me parece que lo que hay que hacer es asumir una militancia. Claro, no, lo que pasa es que me parece que también habría que ver si no aparecen estos fenómenos porque, digo, en este momento, por ejemplo, al peronismo le cuesta enamorar, ¿no? Porque digo, si hubiese vínculos, si hubiese lazos, a lo mejor el fenómeno Milei no estaría apareciendo. Me parece que van a buscar porque no encuentran en recetas que sí que los contuvieron en otro momento. Me parece, no estoy trazando una hipótesis nada más. No le puedo ratificar eso porque, bueno, en la zona donde yo vivo, que es la zona sur del conurbano bonaerense, en la tercera tiene razón. El peronismo sigue siendo un espacio de enamoramiento, un espacio de refugio, y Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la opción que tomamos. Así que no puedo ratificar sus dichos. No, es así, es así. Diputada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, cariños. Hasta luego. Bueno, estamos con Verónica Benaim, estamos con Caro Ramos, esto es La Primera Mañana, la pausa, ya venimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esta realidad, que yo digo que es una realidad del personal, porque la verdad que la realidad es la de todos los días, cuando uno va al supermercado, cuando uno va a comprar ropa, cuando uno va a comprar los útiles escolares, y no se condice nada con lo que él transmitió.
Coincido con muchas de las cosas que dijo el presidente ayer en su discurso, por ejemplo, con una parte de la justicia, que la justicia tendrá que justamente devolver ese pedido que se viene haciendo. ¿Qué ha pasado con ese viaje último que han hecho al Lago Escondido? Eso tienen que explicar. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, reemplazar las lámparas comunes por lámparas LEDs. Te iluminan mejor y ahorran más energía. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En la segunda edición, DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Gonzalo. Tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La diputada nacional Virginia Cornejo se opone a la ley de humedales. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Nosotros tenemos nuestra legislación que cuida nuestros recursos naturales y si la tenemos que mejorar y aplicar y controlar, lo haremos a través de lo que son nuestras instituciones provinciales. El presidente de la Nación en la sesión más importante que es la Asamblea Legislativa haya tomado unos segundos para dedicarnos, no a mí, creo que a todos los veteranos de guerra, a toda la generación Malvina, y reafirmar que Malvina nos une, que Malvina es una causa nacional, la verdad que nos pone muy contentos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Qué bueno pensar en voz alta, ¿no? Sin desarrollo y sin crecimiento nada es posible. Nada es posible. Pero solo con desarrollo y con crecimiento no alcanza. Hace falta políticas de distribución, políticas de inclusión, políticas de igualación. Yo siempre digo, para que se entienda bien, a ver, ¿por qué los conservadores se llaman conservadores? Porque quieren conservar el estatus. Y su privilegio. No necesitan su cambiar. Privilegio. Y los que queremos cambiar, llamarlos reformistas, progresistas, poner el nombre que quiera, siempre estamos tratando de modificar esa regla del juego. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Mi nombre es Gonzalo. Tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso.
Bueno, acá estamos en la primera mañana, se viene un diputado del PRO enseguida, hermosa imagen del cielo absolutamente celeste, lamentablemente sin agua, sin lluvia, la plaza de los dos congresos, hermosa toma aérea, tenemos la cúpula en ese verde tan particular, exactamente la hora 11 de la mañana con 14 minutos. Y estamos con una nota donde me importa empezar a preguntarle dos cuestiones que son dudas, Ramos. Estamos con el diputado Gabriel Rayda. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Primera consulta. O dos, es cómo se pronuncia tu apellido, que se escribe M-R-A-I-D-A. ¿La pronuncio la M, no la pronuncio? Sí, pronunciarla ya a esta altura de mi vida. Te dicen Maida o Rayda. Como accedía que cada uno lo pueda pronunciar como sienta, nosotros le decimos Mraida. Ah, ¿ves que pero es más difícil todavía. Sí, ¿cómo? Mra. Ah, Bra. Como una B. Como si fuese B, pero con M, Mra. No, es todo un ejercicio fonético que lo podemos hacer cuando quieras. Bueno, y decime, ¿es un apellido de origen? Libanés. Ah, está. Sí. Así que MR igual es raro. Hubo un cantante hace poco que tenía MR y que me sentí como ahí empatizado, bueno, pero no hay mucho más. Es muy interesante para hablar con Braida, si no me sale, lo diremos bien al final del día. Gabriel encima, sí. Está. Porque además es pastor protestante. ¿Qué llegó antes a tu vida? ¿La militancia religiosa o la política? Creo que medio se fueron dando juntas. Quizás primero la pertenencia a la iglesia evangélica. Yo desde bien chico soy parte de la comunidad. Familiar. Mi papá es pastor y siempre, digamos, crecí en ese espacio. Y como ustedes saben, si hay algo que caracteriza a todas las iglesias en Argentina, tiene que ver con su trabajo social, con su penetración en los barrios populares, con comedores comunitarios, trabajo en cárceles, asistencia a mujeres víctimas de violencia. Entonces mi desarrollo más vocacional siempre tuvo que ver con esa temática vinculada a la iglesia y después ese camino fue llevándome a la política. Y además ha habido históricamente acuerdos, me parece, entre algún sector de la iglesia evangélica y el macrismo, me parece, ¿no? Incorporación de diputados, actos, me parece, ¿no? Sí, no sé si hubo acuerdos formales, sí. Coincidencias. Obviamente, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires hubo y hay mucho esquema de trabajo en conjunto. El gobierno de la ciudad, junto a las iglesias de la ciudad, comparten buena parte de agenda en personas en situación de calle, con comedores comunitarios. Durante la pandemia se trabajó mucho en conjunto. Así que en general sí hay vínculo institucional, no acuerdos políticos. Sí, bueno, primero recordemos que el diputado asumió en la última sesión en reemplazo del diputado Waldo Wolf, que asumió en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, como para enmarcar un poco por qué estamos intentando conocer también un poco en el barrio. Así es. al diputado. Yo te preguntaría, por un lado, ¿qué fue lo que te acercó al PRO? Más allá, vos decís que no hay un acuerdo formal, bueno, ¿qué te acercó al PRO? Y por otro lado, si te sentís más identificado con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri. Bien. Sí, yo trabajo en el PRO desde hace casi 15 años. Lo que me llevó a ocupar, digamos, a transitar en este espacio político, tiene que ver con una mirada de que se puede transformar la realidad. Entonces, parte del ADN del PRO es transformar las cosas. La ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo de eso. Permanentemente se está planificando en cómo poder seguir transformando desde la obra pública. A mí me tocó mucho trabajar en la integración de barrios populares. Yo vengo de presidir el Instituto de Vivienda acá en la ciudad de Buenos Aires, que básicamente tenemos la agenda de integración social y urbana, de reurbanizar barrios, y ahí se puede ver claramente cuál es el espíritu de nuestro espacio político, de poder transformar, abrir calles, mejorar las condiciones de vivienda. Así que es el motor del PRO y lo que a mí me convoca a ser parte de este espacio político. Creo que el mejor exponente hoy en día de eso es Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto, Macri fue quien lideró este espacio, que nos convocó a muchos, pero en términos de este año, nosotros estamos trabajando en que creemos que Horacio es el mejor candidato que tiene el PRO. Bueno, y participando ahora ya en lo que está sucediendo, ¿cómo viste ayer la exposición de Aníbal Fernández respecto al tema seguridad? Bueno, para mí es interesante
que él hable de que es un problema que tiene por lo menos 20 años de extensión, dado que él y el gobierno del que él es parte fue protagonista y tuvo cargos muy importantes en estos 20 años, ¿no? Entonces hay algo paradójico entre señalar de que no es un problema solamente actual, pero a la vez digamos, hay que reconocer que el kirchnerismo y el ministro en particular tuvo un rol central en estas 2 décadas de gobierno. Sí, digamos, yo valoro que él se haya acercado, que haya dispuesto buena parte de su tiempo, pero con eso no alcanza. Es necesario un plan, medidas concretas, mucha articulación entre los niveles de gobierno y francamente no es lo que se está viendo. Sí se ve alguna reacción medio espasmódica después de que el avance en narcotráfico salpicara a la familia Messi. Entonces parece más una reacción medio espasmódica, no un plan consistente entre los distintos niveles de gobierno. Y diputado, escuchaba, es pastor. Sí. No sé si trabaja con en los barrios vulnerables, porque también el tema del narcomenudeo es un problemón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace semanas atrás una nenita quedó en el medio de un ajuste, o sea, no es solo un problema de Santa Fe. No, por supuesto es un problema de la Argentina en general, y quienes trabajamos, caminamos los barrios populares, vemos que muchas veces ese es el escenario donde la cuestión del narcotráfico se vuelve más cruda, ¿no? Y sí, parte de la conversación que tuvimos ayer con el ministro de Seguridad, como ustedes saben, ese episodio que vos describías sucedió en la 1114, donde es la Gendarmería Nacional y es el Gobierno Nacional quien tiene a cargo la seguridad. Entonces parte de las explicaciones que le reclamamos al ministro de Seguridad de la Nación tuvieron que ver justamente con ese caso. Diputado, creo que el tema lo excede, pero usted fue titular del Instituto Nacional de la Vivienda y hay un tema muy serio que es generacional, que yo lo hablo permanentemente con mis compañeras, que es el tema de la vivienda para una persona joven en Buenos Aires. Porque usted hablaba de los barrios populares, y es cierto, pero también digo que esto excede Buenos Aires, ¿eh? En Manhattan no vive gente, ya si no te alcanza la plata, que es para muy pocos, anda a vivir a Brooklyn, otro lado, te pasa en cualquier gran ciudad del mundo. Pero digo, acá me parece que la ciudad no hay políticas, no hay planes, me parece que se ve eso, o por lo menos la gente joven que dice, ni siquiera comprar, necesito para alquilar. ¿Y ahí qué hay? A ver. Bueno, yo separaría el problema en dos cuestiones. Primero, tiene que ver con la macroeconomía, ¿no? Totalmente, con 100% no hay crédito. de inflación, es muy difícil abordar cualquier problema, y el de vivienda en particular. Tanto no hay crédito y también para alquilar. Además, en el caso del alquiler, una ley que ya está aprobada, que fue muy mala. Tanto para los inquilinos que presuntamente iban a ser los mayores beneficiarios. De un hombre del PRO, pero bueno. Pero era Lipovetsky, Pero hoy ya creo que hay un consenso grande en que la ley el propio Lipovetsky dijo hay que eliminarla. No hay que personalizarlo tampoco en Lipovetsky, ¿no? No, pero un acuerdo, lo votaron casi todos, me parece, ¿no? Eso. Lo votó el peronismo también. También, claro, sí. Para mí lo más importante es que hoy hay un consenso grande en que la ley no funciona. Y una de las cuestiones más importantes que tenemos que tratar este año en el Congreso es un cambio en esa ley. Entonces vos tenés la macroeconomía que ineludiblemente afecta a la cuestión de vivienda en general. Segundo, una ley que vino deliberadamente a complicar la cuestión tanto para inquilinos como para propietarios. En ese marco, igualmente, la Ciudad de Buenos Aires está llevando a cabo algunos programas muy interesantes. Por ejemplo, la reconversión del microcentro. Como ustedes saben, ¿Eso está en marcha, eso? Está en marcha. Eso supone dos cuestiones rápidas. Uno es algunas propiedades que estaban pensadas para ser oficinas, están siendo transformadas en viviendas en departamentos, producto también de que la pandemia cambió la situación del microcentro. Entonces creo que ahí aumenta la ¿Y qué área es esa? ¿Es el Leandro Nialem? ¿Qué área es? ¿O es desde el Congreso para el Río? Desde Córdoba hasta Independencia y desde el Bajo hasta Entre Ríos. Entonces ese espacio es un espacio grande, claro. Está para comprar, está barato ahora. Está para comprar y también para alquilar. Y además el Banco Ciudad está desarrollando una línea de créditos para que esté bonificado el acceso al alquiler. Uno de los problemas, además del alquiler, además de la ley, de la economía, es la barrera de alquiler entre el depósito, el mes de adelanto, la garantía. Es muy costoso arrancar, entonces están saliendo una línea del Banco Ciudad para poder alquilar ahí en el microcentro. Entonces, dentro de ese... hay líneas para alquilar. Si vos alquilas en microcentro, tenés crédito. Está bonificado.
modificaciones. Si no, no. Ah, está, no sabía Sí, eso. y ¿Qué te dan? realidad- ¿Te dan la plata para entregar para Sí, para estas cuatro cuotas para que puedas ingresar. Y también hay una línea de crédito para poder reconvertir las oficinas o unidades que están deterioradas en viviendas para poder ser alquiladas. Entonces, dentro del contexto que es muy crítico, Sí, algo que, hay. que atraviesa toda la Argentina, bueno, la ciudad está llevando a cabo esto. Mencionaste la ley de alquileres como un problema. Vos sabés que acá en Diputados el debate está trabado desde hace varios meses, nunca hubo acuerdo. ¿Para vos hay que derogar la ley o no? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué cambios le harías a la ley actual? Bueno, seguro hay que modificar las dos cuestiones centrales que hoy complican, digamos, que hoy probaron que están mal. Una es la duración de los De 3 contratos, años. de 3 años. Y la segunda es la actualización. En este contexto Claro. de 100% de inflación no puede haber tanta incertidumbre respecto de acá a un año. Entonces eso ajusta el precio. Nada más el propietario al primer mes ya perdió el 5%. Absolutamente. Tiene que Entonces, esperar un hace año, que claro. La barrera de inicio, entonces si yo no te voy a poder ajustar en un año, te levanto mucho el precio. Entonces, esto complica otra vez. No existe nunca en el mercado de alquiler algo que beneficie a una de las puntas y perjudica a la otra. La única forma de una política de alquiler que funcione tiene que servirle al propietario y servirle al Es que inquilino. no hay. No Con hay- una inflación como la que hay, no existe eso. Por eso mismo Porque digo. vos ahora me decís modificar el tema de el contrato, la duración del contrato, pero eso a los inquilinos, quieras o no, le da tranquilidad. Claro. Porque sabe que por 3 años no tiene que andar No, claro. deambulando, viendo, veníamos de actualizaciones Cada dos, semestrales, y que no se cumplían. El último tiempo con el tema de la inflación, los propietarios decían, no, bueno, tenemos que actualizar Acelerar la cada 6 salida. meses, cada 6 meses, cada 6 meses, y cada 6 meses yo pasé la situación, era estar viendo si me iba a vivir a un puente o podía seguir renovando. Entonces, esa tranquilidad se la dieron y son 3 años así. Sí. O sea, Es así. está bien, pierde, pero nunca, o sea, va a haber un damnificado igual en esta iniciativa. Sí, Me pero- parece que eso es lo que hay que reconocer con la inflación como está. Sí, digamos, sin duda la inflación, o sea, es imposible abordar este debate sin reconocer que que ahí el va. caos inflacionario complica todo. Entonces, eso es un dato de la realidad. En ese marco, la realidad también es que el precio de los alquileres estuvo aumentando en estos años por encima de la inflación. Entonces, hay algo en especial de la ley que está complicando todavía más. Y si bien es cierta tu apreciación, digamos, en la medida en que eso generó también que una retracción en términos de la cantidad de unidades que están puestas en el mercado, esto aumentó todavía más los precios. Entonces, requiere de una... El una argumento de modificación. Verónica es impecable, pero también es cierto que si vos no le das al propietario alguna zanahoria, no hay departamentos en alquiler, porque dice, para ganar esto, para tener problemas, no lo alquilo. Que Este no es el puede otro haber- problema. No puede haber un mercado de alquiler que funcione, digamos, conceptualmente es imposible si solo ganan los propietarios, solo ganan los Claro. inquilinos, eso nunca no funciona. Pero es necesario encontrar puntos de equilibrio en los cuales los propietarios obviamente tengan que ceder a alguna cuestión, los inquilinos también, y encontrar lugares donde el mercado funcione. Hoy el mercado no está funcionando por la inflación, Pero hay también por control una igual. ley. Claro, pero hay control de la aplicación de la ley. Sí, pero Porque generalmente, mira, cuando se hizo la ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mayoría se volcaron a hacer contratos en negro, Totalmente. a manejarse por fuera totalmente para no cubrir lo que decía la ley. Hay una ley nacional y sigue sucediendo lo mismo, los controles no existen. ¿Cuántas personas blanquearon los contratos a través de AFIP, como dice la ley? seguramente... O sea, los porcentajes siguen, o sea, se sigue Coincido con manejando en vos, un Vero, lo sector que pasa es ilegal. que, ¿sabés qué te Entonces, decían en las inmobiliarias? Hacelo por izquierda, porque que si no sí. tenés Claro. que cobrarlo más caro Claro. y perdés con tu departamento porque van a alquilar a y los otro por propietarios izquierda. te dicen, negociemos Es que nosotros dos justamente porque si no hay es otra vez, así. hay otra vez Esa lo es que la vos realidad. describís también con mucha claridad, refleja otra vez el fracaso de la ley. Porque si es una ley que achicó el mercado, que generó una inflación por encima incluso del récord inflacionario que tenemos, el promedio de la economía en general, y que además requiere de un control que el Estado no puede hacerlo, evidentemente la ley no funciona. Entonces, justamente por todas estas cuestiones que vos describís, vale la pena y es urgente cambiar la ley de alquileres. Bueno, estamos con el diputado Braida, que es además Lo pronunciaste bien. politólogo, es pastor, es dirigente político, diputado. ¿Hincha de Boca sos no? Hincha de Boca, por supuesto. Mirá vos. ¿Qué vas a ver? ¿Viste? No, Bueno, dato y tiene. decimos una Y cosa. Yo le preguntaría- somos la mitad Chile. más uno, entonces tiró y acertó. ¿Sí? Sí, le preguntaría, bueno, ¿qué comisiones se integró o qué proyectos le interesa impulsar como diputado?
Bueno, seguro el de alquileres, sí, el hecho de venir de presidir el Instituto de Vivienda, hace que esté muy involucrado en la temática y permanentemente me lleguen consultas, reclamos, preguntas. ¿Eso en la provincia de Buenos Aires? No, yo venía liderando el Instituto de Vivienda acá en la ciudad de Buenos Aires, donde en particular la cuestión del alquiler, digamos, al ser la capital de la Argentina, todas las capitales tienen esta cuestión. Hoy en la ciudad de Buenos Aires el 30% de los porteños alquilan, y si vas al ¿cuánto? El 30%. Y si vas al segmento joven, son el 70%. Entonces, un tema que para los jóvenes es crítico y central, así que... Y vos tenés 5 propiedades, Benaim, mirá. Y la gente alquila. Y no las voy a poner en alquiler. Muy bien. Exactamente. Pero también creo que hay algunas cuestiones. Yo también integro la ley de seguridad interior, así que tuve la comisión ayer, la comisión de seguridad interior, tuve la posibilidad de tener intercambio con el ministro, la de adicciones. Ahí también hay que hacer un trabajo bien profundo de un cambio en la ley de salud mental. Así que esos son los temas. Temazo es ese, ¿no? Sí, otro tema. Claro. Sí. Porque la reclaman los padres, los familiares, pero en su momento lo que era la parte académica había sostenido esta ley, me parece, ¿no? Sí, y ahí, digamos, hoy que se está discutiendo mucho la cuestión de narcotráfico, es muy importante dar una respuesta muy rápida, que tenga un foco claro en la seguridad, y por eso es que le pedimos al ministro cuáles son las explicaciones, y nos quedó como ese sinsabor de que no hubiera un plan articulado. Incluso Horacio Rodríguez Larreta, digamos, puso a disposición algunas medidas, algunas propuestas como para ver cómo se puede resolver, pero digamos, hay otra cara de la cuestión, que es poder trabajar con la cuestión de adicciones, con el acompañamiento a los jóvenes, sobre todo, que tienen algún tema de consumo problemático, y ahí las organizaciones sociales, las iglesias, digamos, tienen un rol clave, y es necesario cambiar la legislación para poder digamos, para tener una ley que acompañe esta situación crítica y que tenga que ver con quienes conocen claramente el territorio, con quienes están todos los días con las personas que sufren las adicciones, y que son justamente las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas, las iglesias. ¿Qué hay que hacer con el peronismo si gana Juntos por el Cambio en diciembre? Te pregunto esto porque, por ejemplo, acá gente como Finocchiaro dice, hay gente que no tiene la estatura moral nuestra, no podemos hablar. López Murphy dice que hay que tener una victoria arrasadora porque hay gente con la que no se puede hablar. ¿Vos qué harías o qué hace el espacio que integrás? Que me parece, si estás con Rodríguez Larreta, me parece que tiene una mirada menos halcón que otro, ¿no? El lanzamiento, justamente el discurso nuevo, es esto de superar la grieta, ¿no? Sí. Superar la grieta, pero con Cristina no, porque tenés la interna. Superar la grieta con salvedades. Exactamente. Sí. Bueno, pero para mí justamente lo de las salvedades es importante. Nosotros cuando tuvimos la crisis de la pandemia, no había opción de juntarse a hablar, en ese caso con el gobierno nacional, para poder acordar la política sanitaria, porque lo que estaba en juego era la vida de los argentinos y las argentinas. Entonces, en eso no es que es una opción, incluso desde el Congreso, nosotros no tenemos una opción en democracia de hablar o no con otras personas. Es un deber que la ciudadanía nos exige como funcionarios públicos. Entonces, cuando hay temas... Coincido, claro, cuando hay temas críticos como es la pandemia, hay que hablar. Claro. Ahora, cuando hay un gobierno nacional que no nos permite abrir las escuelas, en un momento en el que los chicos necesitaban ir a la escuela, ahí, digamos, Horacio Rodríguez Larreta y todos los que fuimos parte del gobierno de la ciudad, lo impulsamos. Incluso Horacio Rodríguez Larreta tiene una denuncia penal por abrir las escuelas y dar esa pelea. Entonces, para mí sí es importante poder establecer, sí hay un montón de temáticas donde es necesario, por ejemplo, en la lucha con el narcotráfico, hay que sentarse a hablar con todas las personas, con el intendente de Rosario, con el gobernador. Ahora, en otras cuestiones hay que ser intransigentes y ser muy duros. Cuando hay que abrir la educación, por ejemplo, es innegociable. Estamos. Gabriel Braida, diputado nacional, pastor, hincha de Boca además, y ex titular de la Comisión Municipal de la Vivienda bastante tiempo, ¿no? El Instituto de Vivienda. Instituto de Vivienda, ahí estamos. Diputado, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes, a disposición. Bueno, pasó el representante del PRO por la ciudad de Buenos Aires, por Cava, y vamos ahora con Gonzalo. Gonzalo, por favor, ¿dónde estás? El señor Federico Cermelo, que a partir de hoy va a tener un espacio
¿Qué tal? Buen día. Y efectivamente sí, según datos de la UNESCO, que son los más fidedignos en cuanto a esta problemática, entre 3 y 4 niños y niñas que atraviesan la vida escolar en algún momento van a recibir bullying. Esto es una problemática estructural que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero que ha ido evolucionando en parte también por el uso de las nuevas tecnologías, adoptando nuevas modalidades como el ciberbullying. Y bueno, básicamente lo que hacemos del observatorio es concientizar tanto a los legisladores para que este tema forme parte de la agenda parlamentaria, pero también realizando actividades puertas para afuera. Cermelo, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Cermelo, primera pregunta para ubicarnos en la cuestión, si querés, histórica. Cuando usted iba a la escuela, al primario o al secundario, ¿había bullying? Digo, no lo llamábamos bullying, pero había acoso. ¿Había? ¿Se registraba menos? ¿Qué recuerdos tiene? A ver. Sí, por supuesto. Cuando yo iba a la escuela ya hace unos cuantos años, había situaciones de bullying, las padecí también, las veía. Uno no lo tenía identificado como una problemática grave, sino como una cuestión que podía ser normal, hasta como un juego, una cuestión de chiste, de gracia. Creo que con el paso del tiempo, entre otras cosas también por el auge de la psicología, no nos olvidemos que el bullying, al ser una cuestión que atraviesa a los niños, niñas y adolescentes, es una problemática que se puede abordar solamente desde la psicología. Estamos hablando de personas menores de edad. Claro. No entra el derecho penal, no entra, digamos, nada que tenga que ver con la justicia. Entonces, creo que el auge de la psicología, esto que ahora vemos ir al terapeuta, como dijo el Dibu Martínez durante el Mundial, ¿no? Normalizar ir a terapia y demás, nos hizo también a todos darnos cuenta de que detrás de ese acoso, como vos decías, hay violencia, no hay un juego. Que en realidad hay una parte que está ejerciendo violencia y que está dañando a otra, y que ese daño es un daño grave, que produce consecuencias emocionales muy fuertes. Entonces creo que a partir de ahí empezamos a concebir a esto como una violencia y no como un juego, y a partir de ahí lo empezamos a llamar bullying. Exactamente. Ahora, pregunto esto, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy yo lo veía, lo veo afortunadamente de manera cotidiana en este Congreso. En este Congreso vivimos en un mundo muy diverso y plural, ¿no? Cosa que no acontece en otros ámbitos de la ciudadanía y que tampoco acontecía en este Congreso hace 40 años. La incorporación de la diversidad es una característica que se ha dado en los últimos años. Y todos vivimos la cuestión con mucha naturalidad. Ahora digo, ¿eso se puede lograr en las escuelas primarias o no? Me parece que acá nos comportamos como nos comportamos porque tenemos un grado de adultez, tenemos cuestiones psicológicas que hemos aprendido con los años, pero me parece que la vida en las escuelas primarias o en los clubes con los chicos es más silvestre y es más difícil a veces, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, efectivamente lo que hace falta para trabajar esta problemática como corresponde es abordarla desde temprana edad. Todo lo que nosotros hagamos desde chico, aprendamos de chico, es más fácil que de grande, ¿no? Es más fácil aprender a andar en bicicleta cuando un niño y una niña que aprenderlo de adulto. Y con el bullying pasa algo parecido. Digamos, lo que nosotros tenemos que lograr es de legitimar a quienes ejercen violencia en el ámbito de una escuela. El problema es que muchas veces pasa que el bullying ocurre a ojos de adultos, ojos de docentes, ojos de profesores, u ojos también a veces de la propia familia. Y si no hacemos nada, si no intervenimos, lo que de alguna manera generamos es la legitimidad de quienes ejercen la violencia, y también quienes reciben se acostumbran a que, bueno, está bien que lo reciban, porque si los adultos no hacen nada, evidentemente esta situación es válida y
es normal y tiene que ser así. Entonces, se tiene que trabajar en la escuela a través de talleres de convivencia escolar para romper con esta lógica. En general, los grandes que hemos transitado ya esa situación y que por ahí tenemos una racionalización mayor de lo que una situación de violencia puede generar o una situación de maltrato, por ahí tenemos una empatía mayor y una sensibilidad mayor para saber abordar distintas situaciones como tiene que ver con la violencia de género o esto de la diversidad que vos decías. Entonces nos vamos acoplando, más allá que hay personas adultas que les cuesta, hay personas adultas que el avance del feminismo y de distintas cuestiones que tienen que ver con la diversidad les ha costado, ¿no? Incorporarlo a lo que es su hábito diario de trabajo, de vocabulario, de cómo habla, de cómo se comporta. Lo que pasa es que claramente me parece que el bullying hay que abordarlo en la escuela. Claro, no, lo que yo creo es que uno de grande se da cuenta de que hizo las cosas mal. El tema es cómo esas alarmas se detonan en la infancia. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común cuando vos tenés 40 años que recuerdes que o fuiste el que acosaba o padeciste el acoso y haya pedidos mutuos de disculpas. Cuando te reencontrás en algún encuentro después de 20 o 25 años de terminar el primario o el secundario, che, te pido disculpas. Generalmente esos pedidos de disculpas son naturalmente aceptados, algún caso no, pero generalmente hay como un reencuentro. Ahora, a mí me ha tocado como padre la experiencia, 30 años después, de que en los colegios, te diría más de varones que de mujeres, los episodios de bullying se volvían a repetir, ¿no? O sea que tenían que pasar 15 años para que aparecieran los pedidos de disculpas. Pero a los 9, 10 años, que se eviten parece como bastante trabajoso, ¿no? Por eso te preguntaba. Totalmente, es que forma un poco parte de lo que te decía antes, ¿no? Digo, para abordar esta problemática realmente y verla como un problema y verla como un tipo de violencia, tenemos que abordarla desde la escuela a través de talleres de convivencia escolar, porque si nosotros no hacemos ningún tipo de abordaje, estamos legitimando esa situación. Un niño o una niña realmente no entiende que lo que está haciendo es una violencia que está generando un daño muy grave, simplemente lo hace por naturaleza, por hábito, porque es lo que le viene a la cabeza, lo hace muchas veces para pertenecer a un grupo, lo hace como una manera de defenderse. Hay muchas cuestiones de pertenencia que pueden llevar a que un niño o una niña cometa actos de bullying. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer como adultos y adultas responsables en la escuela, siendo directivos, docentes o como padres, es intervenir para desarticular esos circuitos de violencia y concientizar a los chicos y decirles que eso no está bien, que eso no es un juego, que se trata de una violencia y que genera consecuencias graves para quien la sufre. A ver, una cuestión, te pregunto porque me dicen que ahora es peor seguramente, porque antes, digo, el chico o la chica que sufría bullying tenía que bancarse eso en los momentos en los cuales compartía su vida académica. Ahora me dicen que es peor porque, bueno, termina el horario escolar y el acoso o el bullying se multiplica con las redes. ¿Es un elemento agravante también ese o no? Totalmente. Todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías ha producido un impacto prácticamente en la vida diaria de todas las personas, ¿no? Y el bullying no es la excepción. Hoy este tipo de violencia no termina en el recreo o en el aula como sucedía habitualmente tiempo atrás, sino que se traslada a las redes. Las redes es un espacio 24/24, no existe ningún tipo de límites, el alcance es ilimitado, entonces una actitud violenta o una exposición de un niño o una niña la pueden ver cientos o miles de seguidores dependiendo de la cantidad de personas que sigan esas cuentas, por lo cual también el grado de sufrimiento es mayor, porque muchos chicos y muchas chicas utilizan las redes para ser populares y recibir este tipo de violencia claramente los invita a ser los que están aislados, ¿no? Los que de alguna manera después no pueden pertenecer. Por lo cual es un fenómeno muy complejo y requiere un abordaje de todos y todas. Requiere un abordaje del colegio estrictamente para la convivencia escolar, porque la escuela es uno de los lugares donde más tiempo pasan los chicos, pero también requiere hablar de esto con los propios chicos y también con los padres. Nosotros promovemos que en las reuniones de padres, por ejemplo, en las escuelas, se hablen de estos temas y que todos y todas tenemos algo para aportar y cortar con estos circuitos de violencia.
Está. Estamos hablando con Federico Sermelo, que es director del Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara. Sí, Federico, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Yo simplemente quería preguntarle sobre el observatorio, justamente, como es la primera vez, al menos en mi caso, que tengo la oportunidad de hablar con usted, conocer un poco más sobre el trabajo que hace el observatorio, no sé qué acciones realizan, qué metas buscan, la articulación con otros organismos quizás. Bien, sí, efectivamente el observatorio es un área dentro de la Cámara de Diputados que aborda cuestiones ligadas a las infancias, las juventudes y las familias. La metodología del trabajo tiene que ver con generar insumos técnicos a través de informes y distintos contenidos que son puestos a disposición de los legisladores como también de la comunidad en general, tanto dentro de lo que es el sitio web de la Cámara de Diputados como también a través de las redes sociales que el observatorio tiene, que son @ojuventuhcdn. A través de esos contenidos realizamos actividades que pueden ser conversatorios, talleres y diversos encuentros en donde muchas veces tratamos de ser puente entre la necesidad que existe con las familias, con las juventudes, que muchas veces nos traen ciudadanos y ciudadanas particulares que nos hacen llegar iniciativas, o también organizaciones civiles. De hecho, estos temas que estamos hablando, nos pasó también con el grooming, son temas que iniciamos a través de pedidos que nos hicieron distintas organizaciones civiles de la sociedad, muy instaladas en el tema. Durante la pandemia, que trabajábamos al principio de manera virtual, comenzamos a trabajar bullying porque era un delito que había aumentado más de un 50% ya durante los primeros 3 meses, y a través de una nota de Mamás en Línea, que es una ONG de víctimas, comenzamos trabajando conversatorios y eso derivó en un proyecto de ley que se llamó Mi Cortea, que se aprobó por unanimidad. Bueno, con el bullying estamos también con una mecánica parecida. Nos contactaron las organizaciones más prestigiosas del país y nosotros fuimos el primer órgano, la primera área del Estado que los convocó, porque estamos hablando de un tema que es de antaño, pero ningún área, ni ministerio, ni nadie del Estado hasta el momento los había convocado. Entonces, estamos intentando desde el observatorio hacer eso, trabajar una agenda importante que son temas de todos los días, porque el bullying, el grooming, las nuevas tecnologías son temas de todos los días y que a veces le falta por ahí un status quo necesario como para poder ser trabajado en la agenda parlamentaria también. Tenemos imágenes, Sermelo, que hablan de lo siguiente. Las mostramos y después seguimos en el último tramo de la conversación con el titular del Observatorio de Familias y Juventudes. Imágenes, por favor, a ver. Volvamos sin bullying. Comienzan las clases, volvamos sin bullying. Comienzan las clases, volvamos sin bullying. Volvamos a las clases sin bullying. Empiezan las clases, volvamos sin bullying. Volvamos sin bullying. Nadie merece sentirse mal en ningún lado, mucho menos en las aulas. Volvamos a las clases sin bullying. Volvamos sin bullying. Volvamos sin bullying. Volvamos a las clases sin bullying. Volvamos al colegio sin bullying. Volvamos a las clases, pero sin bullying. Volvamos sin bullying. Sumate vos también. Empiezan las clases, volvamos sin bullying. En este nuevo comienzo de clases, volvamos sin bullying. Hoy más que nunca, la vuelta a clases sin bullying, con paz y diálogo. Volvamos con alegría, volvamos para aprender y volvamos sin bullying. Volvamos sin bullying. Volvamos sin bullying. En este nuevo inicio de clases, volvamos sin bullying. Volvamos a las clases sin bullying. Todos podemos hacer algo. Bueno, ahí está, qué lindo reencontrarme por 10 segundos con ex compañeros como María Areces y como Santo Virgilio Biasati, así que un abrazo para ellos. Aparecía también Román Yuch, otros colegas, mucha gente vinculada al mundo de la conducción, así que gracias. Y te pregunto, Sermelo, porque esto casi me parece que es como una cuestión filosófica, volvamos sin bullying. El tema es que no todos somos iguales. Algunos somos más solidarios y empáticos con el otro y otros no somos así. Digo, reírte del que tenés al lado, de las diferencias, existió siempre, digo. La campaña ayuda, pero no sé si alcanza, me parece, Sermelo, ¿no?
No, por supuesto, es un instrumento más dentro de una serie de propuestas que estamos trabajando con la Alianza Anti-Bullying Argentina, que dicho sea de paso, esta campaña Volvamos Sin Bullying es una propuesta, una iniciativa de la Alianza Anti-Bullying Argentina que fue formalizada en noviembre pasado en virtud del Día Internacional contra el Acoso Escolar en esta honorable Cámara de Diputados, y que nuclea las organizaciones civiles más importantes del país y que el observatorio de alguna manera apadrina. Nosotros con la Alianza estamos trabajando una serie de iniciativas, desde proyecto de ley, desde conversatorios para impulsarlo, esta problemática en la agenda parlamentaria, talleres en la escuela, guías de cómo abordar el bullying en la escuela, guía también para los padres. Y también en esto de lo que vos decías, de que por supuesto no todos y todas son empáticos, tratamos también de concientizar sobre la necesidad de intervenir. Por eso esta campaña, en donde han participado figuras del medio, del arte, del deporte, que vamos a seguir convocando para que se sigan sumando, porque la idea también es concientizar. La idea es mandar este mensaje de que el bullying es algo que podemos ir erradicando si intervenimos. O sea, el bullying sucede, como decía hoy, porque se produce ante ojos de adultos que no intervienen ni cortan esa violencia. Si nosotros cortamos y legitimamos esa violencia tratándose de chicos que tienen todo para aprender, lo vamos a lograr. Pero bueno, para eso tenemos que estar involucrados y un poco la campaña es para eso. Bueno, perfecto. Federico Cermelo, yo creo que hay una lucecita, ¿sabés desde dónde? En mi generación estábamos muy acostumbrados, no había otro modelo que era el de las bellezas hegemónicas, por ejemplo. Todo lo otro llamaba la atención y no existía y era objeto de bullying. Ahora eso está mucho más ampliado. Me parece que si los padres crecen con la cabeza abierta, es más natural que los chicos también crezcan en otros ámbitos. Así que puede ser que estemos mejorando. Federico, muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene y bueno, hasta ese instante entonces, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ustedes. Muy bien, y ahora, señor Gonzalo Solaberrieta, con usted nos despedimos, me parece, porque tenemos que ir ya a la Eco Agenda, así que, chau Gonzalo, nos estamos viendo en cualquier momento, ¿eh? Buenos días. Y ahora, Pato, aquí estaremos. Chau, Gonzalo. Y ahora entonces, lo que tiene que ver con la Eco Agenda, estamos en la primera mañana, así vamos. Me alegro que se federalice la discusión ambiental porque justamente uno de los temas, digamos, que más han cambiado en la Argentina a partir de la sanción de las leyes de presupuestos mínimos es esta idea de la federalización de las políticas ambientales. En la provincia de Misiones específicamente hay un proceso ya desde hace mucho tiempo de una especie de como un cierto vigor institucional puesto en función de la protección del ambiente, entendiendo que ello es capital de la provincia de Misiones. O sea, son beneficios, digamos, de algún modo, o servicios ambientales que presta la Argentina, a la Argentina le presta la provincia de Misiones. O sea, Misiones se convierte en una especie de pulmón para la Argentina en lo que tiene que ver con bosques, en lo que tiene que ver con el cuidado del agua, porque los bosques, además de ser el lugar donde la biodiversidad vive y habita, además también cuida el suelo, con ello cuida el agua, etcétera, etcétera. En ese sentido, ha sido la provincia pionera en la creación del Ministerio de Ecología, ya en la década del 90. También la creación del Ministerio de Cambio Climático, no hace mucho también en la provincia de Misiones, y ahora se ha creado el Fuero Ambiental en la provincia de Misiones con la creación de un juzgado específico en la materia con competencia en toda la provincia de Misiones. Esto es, todavía no está en funcionamiento porque tiene que pasar todavía todo el proceso de selección del magistrado, porque esto ingresa en un proceso del Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Pero lo novedoso es que es la segunda provincia que crea el fuero, que tiene el fuero, y nosotros, los que nos dedicamos al derecho ambiental, estamos más que felices con esto porque, digamos, es un reconocimiento a la complejidad de la materia y a cómo, digamos, a la necesidad de la especialización para la resolución de conflictos ambientales, que en todos los conflictos ambientales subyacen claramente también conflictos políticos, conflictos económicos, conflictos sociales, que deben ser resueltos de una manera muy integral, digamos, y por gente, digamos, que esté vinculada a la cuestión, porque
claro, le permite el expertise, ¿no? Hacer eso. Esto, citando un poco el artículo 41, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Esto es un fragmento de lo que es el artículo 41, apegándonos también a la creación, por ejemplo, de un juzgado con perspectiva, pero con perspectiva medioambiental. A partir de esto, todo lo que son penalidades, por ejemplo, se pueden trabajar de otra manera de la que se vienen trabajando. Digo, por ejemplo, Misiones, pero muchas otras provincias que son limítrofes también, tienen esto del tráfico de fauna, por ejemplo, de fauna exótica, y hay ciertas penalidades a partir de esto, ¿no? De estos delitos. Sí, sí, claro. Bueno, eso ya sí es materia federal, es materia de ustedes allí en el Congreso de la Nación. Bien. Resolver la existencia o no de delitos ambientales, la incorporación de un capítulo específico en el Código Penal. Es algo que los ambientalistas hace mucho venimos pidiendo, que sea considerado el ambiente como un objeto jurídico a proteger en su integralidad y no solamente recursos aislados, como dijiste vos, puede ser el tráfico de especies, que está penado, pero digamos, está penado el tráfico. Después lo mismo que con la caza furtiva, no el ambiente como tal, digamos, integralmente el ambiente. O como ¿Cuál sería, perdón, cuál sería, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería un delito puntualmente que se trabajaría o pasaría mediante el juzgado de medioambiental, por ejemplo, ¿no? El juzgado ambiental en Misiones no tiene competencia penal. Ajá. Bien, es un punto. Tiene una competencia ambiental. Tiene una competencia ambiental que es que a los fines del artículo que vos habías repasado, que va muy de la mano, porque tiene que ver con esto, con la recomposición del ambiente, digamos, a ver, para que lo entiendan los abogados solo van a entender y los estudiantes de Derecho o algo. Sí. Lo ambiental engloba todo el conflicto. Claro. Bueno, lo ambiental engloba todo lo que tiene que ver con el conflicto. Bueno, nos tenemos que ir, llegamos al viernes. Benaim, usted que estuvo trabajando igual que Caro Ramos, me parece que lo más importante para lo que viene es la convocatoria todavía no oficializada, pero sí anunciada por Carolina Gaylard en torno a juicio político, ¿no? Juicio político el día martes, que será su nuevo horario de trabajo, y la expectativa nuevamente de si se cita al fiscal, bueno, no se citó, digamos, si llega el fiscal. Vos estabas como muy convencida y jugabas apuestas la semana pasada, esta semana, de que no venía. ¿Qué me debes vos ya? Un montón de cosas. Un auto. Escuchá una cosa, pero ¿y qué decís para esta semana? Que no. Otra vez. Caro Ramos. No me animo a arriesgar si viene o no. Lo que sí puedo aportar es el dato de que si vuelve a rechazar la citación, ahí el Frente de Todos va a pedir, utilizar la fuerza pública para que el fiscal venga. Seguramente si se da esa discusión va a ser muy fuerte, porque Juntos por el Cambio ya avisó que rechazan esa situación. Sería declarado en ese caso testigo reticente. Vamos a ver qué pasa entonces el día martes. Caro Ramos, Verónica Benaim, terminamos acá, nada más. Gracias, muy buenos días.